Hola a todos, después de tanto tiempo, dado algunas situaciones académicas que necesitaba resolver. Y bueno, vamos a hablarles de un aspecto esencial para el trabajo. De momento, con todo tiene que ver con R, son las funciones. Esto que te va a facilitar todo lo que hagamos en nuestros análisis constantes. Puedas construir tus propias funciones. Así como lo indico en la pantalla, vemos unas cajas donde entra algo y hay una transformación. No quieras aplicar funciones, quieras, por ejemplo, medir una transformación de temperatura, porque tenemos temperaturas en grados Kelvin, las quieres convertir a grados centígrados, lo bueno es usar una función. Entonces, al llamarla, esa función te permite aplicarla en una diversidad de situaciones. Sí, tenemos también que la estructura de una función viene esencialmente dada por un nombre que tú le puedes colocar, y luego de ese nombre vamos a tener los elementos. Eso que va dentro de la función son los argumentos, y ella va a venir dada por toda una serie de elementos que tú puedes elegir dependiendo de cómo se construye una función en R. Veamos en nuestro ambiente de RStudio. Hacemos brevemente a considerarlo en RStudio. O sea, ahí tenemos ya abierto. Yo voy a hacer la remoción de todo lo que tenga en la memoria. Quedamos con un script. En ese script vamos a ir desarrollando nuestras funciones. Bien, R trae por defecto múltiples funciones que nosotros podemos usar. Solamente tiene que escribir built-ins y ejecutar ese comando, y vemos, miren, toda la cantidad de funciones que ya vienen en el paquete base, las cuales nosotros vamos a aplicar dependiendo de la situación. Una función muy útil es obtener la media de una serie de datos. Entonces, esa función es min. Entonces ella tiene una serie, ese es su nombre. Si yo le escribo sin paréntesis y ejecuto control enter, me aparece, dice que es una función que usa el método function. Entonces allí hay que ver cuáles son. Muchas veces te muestra los argumentos, en otras situaciones no te los muestra. Entonces uno puede tener, por ejemplo, la función el máximo, y nos aparece el nombre de la función y dice que es una primitiva. Fijémonos que sale punto, 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 na.rm igual false. El punto, punto, punto nos está indicando que es una función que puede obtener múltiples argumentos, tantos como ella pueda recibir. na.rm false está indicando que por defecto tiene un argumento donde ella asume que no habrá remoción de los datos perdidos. Entonces veamos, por ejemplo, creemos un vector que vamos a llamar vec1. Tenemos un vector aleatorio.
sample de 1 hasta 10 y que sean 10 datos, y vamos a hacer un replace igual false. Entonces vemos que vec1 es este vector, entonces yo puedo determinar el máximo de esa función. Simplemente coloco el argumento y obviamente ahí nos muestra que el máximo valor es 10. Luego podemos min, el promedio, y tenemos nuevamente la media aritmética. Pero bueno, existen otros argumentos. Digamos que yo a ese vector lo voy a concatenar en un nuevo vector llamado vec2. Ese vector vec2 lo voy a concatenar utilizando el vector 1, pero le voy a agregar un dato faltante. Imagínate una situación en la que tienes un registro de una serie de datos, pero que hay un dato faltante. Puede ser porque no se registró o porque el equipo con el que estabas haciendo una medida ese día no funcionó, o hubo un encargado de la recolección de datos y la información no se añadió, o tienes unos datos de una historia de un paciente y ese paciente ya después no informó. Entonces tenías toda una serie de pacientes y no aparece la información. En el campo de por ejemplo, de la ecología, haces un registro de marca y recaptura con animales e iniciaste con 11 animales, pero hubo uno de esos que lo perdiste. Entonces esa información no se registra. Entonces el dato faltante es un dato que es contaminante, porque yo, por ejemplo, no podría sacar el promedio de 11 sujetos y uno de ellos me falta. Entonces veamos de esa manera. Min de vec2. Tenemos NA. Ese dato de la información del promedio no va a aparecer porque al no tener el valor faltante no puedes calcular un promedio. Al igual, tenemos el máximo en vec1. Ahí lo tenemos. Y fíjense que por defecto él está tomando eso como, buscamos los argumentos, lo utiliza como false. Entonces veamos ahora más b1, el argumento na.rm true, si lo está considerando. Pero en la media, veamos min, ahora yo voy a colocar mi vector 2 y el segundo argumento na.rm le voy a decir true. Entonces ahí le estoy diciendo a mi función que remueva ese dato o los datos faltantes para ella poder calcular ese promedio. Entonces esto es una manera de ir utilizando argumentos. Vamos a pasar ahora a la construcción de una función personalizada. Y vamos a hacerla una muy sencilla, utilizando, en este caso, una función que nos permite construir nuestras propias funciones. Entonces, la estructura de una función
siempre va a venir dada por lo siguiente. El nombre de la función, luego hacemos la asignación y vamos a crear function. Dentro de function van a estar las variables y luego de las variables abrimos una llave y debemos cerrar esa llave. Entonces esa función que vamos a crear va a arrojar entonces el resultado que nosotros queremos evaluar. En este caso yo quiero hacer una función muy sencilla, que es una función basada en el índice de masa corporal. ¿Cómo hacemos entonces en este caso? Índice de masa corporal. El índice de masa corporal viene definido como IMC, donde relacionamos el peso en kilogramos entre la talla en metros elevada al cuadrado. Entonces, tenemos así. Entonces ahí lo hago como un comentario para poder recordar cómo va a estar estructurada mi función. Entonces lo primero que yo voy a hacer es introducir qué variables toma mi función. Tenemos el peso. Vamos a tener peso, coma, y una que se va a llamar talla. No es necesario utilizar aquí unidades. Yo simplemente aquí puedo escribir una variable interna, solamente existe en el ámbito de la función. Le hago allí asignación y yo voy los argumentos, utilizando argumentos, peso que divide a la talla elevada al cuadrado. No tengo ningún problema aquí. Recuerden la precedencia que tenemos en R. Primero se evalúan las potencias y luego las divisiones. Entonces no necesito utilizar paréntesis. Es importante que al final la función va a arrojar el último, va a ejecutar el último valor que yo coloque en mi expresión. Entonces yo puedo escribir allí IMC. Entonces yo me paro en cualquier lugar dentro de la función, ejecuto con control enter. Y fijemos que en la consola no aparece ningún error. Entonces ahora yo puedo tener un vector. Digamos que tenemos un vector de, en este caso de pesos, puedes llamarlo vector 1, donde tenemos una serie de pesos. Digamos que hemos registrado 80 kilogramos, 70, 55, 65. Y tenemos un nuevo vector, vector 2, va a ser correspondiente a las tallas. Y tendríamos 1,85, 1,70, 1,60 y 1,70. Igual 4 valores. Entonces, ¿qué me está aceptando mi función? Mi función, le he dado aquí el nombre, se llama name. Luego voy a cambiar acá, que sea IMC. Nuevamente la corremos. Si yo simplemente escribo IMC, fíjense que me está apareciendo la estructura de la función. Esa función llamada IMC
Entonces acepta dos argumentos. Yo escribo en el script IMC, voy a tener mi vector resultado. Entonces, mis IMC. ¿Qué voy a aplicar? La función IMC. Fíjense que cuando escribo IMC ya va a aparecer. Poner el argumento que es peso, a que es igual a vector 1, coma, el siguiente argumento es talla. Fíjense que cuando empiezo a escribir talla aparece ya inmediatamente en la memoria. Sería el vector 2. Bueno, entonces aplicamos, y si yo llamo a mi variable mis IMC, aparece ya calculado los valores para mi función en R, que ahora la puedo reutilizar para todo lo que yo quiera. Ya no tengo que construir un script, esto queda guardado, de tal manera de que ya veremos en otra charla cómo yo puedo llamar mis funciones. Puedes tenerlas guardadas en un solo script, todas las funciones que tú requieras, y las puedes ir aplicando independientemente de lo que tengas, y las puedes luego compartir con otro usuario. Y luego, y bueno, ya el aspecto final de esto es que tú crees un paquete, porque al final los paquetes de R son creados por muchos usuarios entusiastas que utilizan esa información para compartirla con otros. Entonces los paquetes no son más que muchas funciones dedicadas a algún aspecto y datos de ejemplo. Bueno, yo de momento terminamos por aquí y vamos a seguir profundizando con todo lo relativo a las funciones en R. Hasta pronto.